¿Alguna vez has oído hablar del trading algorítmico? Tras el lanzamiento de ChatGPT y toda la ristra de inteligencias artificiales, esto está siendo un mercado ultra emergente. Es lo que más se mueve por la red y seguro que estás a la orden del día. Ah, ¿que no? Pues quédate que te lo cuento todo. El trading algorítmico lo que hace es operar en mercados financieros utilizando algoritmos informáticos avanzados para analizar grandes cantidades de datos en tiempo real y tomar decisiones de inversión en base a esos datos. Así de buenas a primeras suena de coña, pero es tan simple como decir que es un robot como tantos que se venden en internet, en foros, donde sea, que tiene unas condiciones preestablecidas para entrar y salir del mercado. Básicamente es un software, al final lo que haces es ponerle unas condiciones y cuando se cumplan, ejecuta ya sea la compra o la venta. Estos algoritmos pueden detectar patrones y tendencias en los movimientos de los precios de las acciones, divisas, criptomonedas o cualquier tipo de activo financiero. Y te preguntarás, Johnny, todo esto está muy bien, pero ¿cómo puede ayudarme? La ventaja del trading algorítmico es que puede tomar decisiones en fracciones de segundo cuando tú y yo probablemente tardaremos mucho más en que viésemos esa oportunidad. Es decir, que si él tiene preestablecido unas condiciones, él lo va a abrir o lo va a ejecutar o al menos te lo va a indicar y tú vas a acabar de confirmar la operativa, ya que eso se va a aplicar en cualquier mercado y de alguna manera tú tienes que al final ser la persona que lo confirme. Si quieres, puedes hacer que ese robot lo haga completamente todo de forma automática. Además, al utilizar algoritmos informáticos para tomar decisiones de inversión, el trading algorítmico puede ser menos susceptible a la influencia de las emociones humanas, como el miedo o la codicia, lo que puede llevar a tomar decisiones equivocadas. Que por cierto, tengo un vídeo hablando sobre psicotrading y cómo afectan las emociones por si te interesa. Tan solo tienes que suscribirte para estar al día de todo el contenido en trading que se mueve por la red. Pero volviendo al trading algorítmico. Piensa que como cualquier estrategia, el trading algorítmico también tiene contra. No todo iba a ser tan bonito. ¿Me explico? Por ejemplo, los algoritmos de trading pueden no adaptarse adecuadamente a los cambios en el mercado o pueden perderse oportunidades de inversión importantes si los datos utilizados no son precisos o no están actualizados. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, los algoritmos de trading pueden no adaptarse adecuadamente a los cambios en el mercado o pueden perderse oportunidades de inversión importantes si los datos utilizados no son precisos o no están actualizados. Por eso es importante que la fuente que tengas, de donde la saques, sea lo más precisa posible, porque de esa manera el robot o el algoritmo, o llámalo como quieras, será más exacto. Cambia mucho que un algoritmo o robot sea creado en un momento puntual y 10 años después siga con esas mismas condiciones cuando el mercado ha evolucionado completamente, a que el algoritmo vaya recogiendo datos en tiempo real y se vaya adaptando. Esto último hace que mantener ese robot sea especialmente caro, pero a su vez te ayuda a que la efectividad sea mucho mayor. En resumen, el trading algorítmico es una técnica que está ahora muy de moda ya que se utiliza ChatGPT en muchos vídeos para solicitarle a la IA una estrategia infalible que funciona el 99% de las veces, pero la realidad es que sirve más bien de poco porque no te lo va a dar, o no te va a dar exactamente eso que tú buscas. El trading es más complicado que una estrategia hecha por una IA por mucha información que tenga o por mucho background que tenga detrás de histórico de información. Porque como siempre he dicho, tener información del pasado no implica tener resultados a futuro. Eso sí, puede servirte mucho para ayudarte a la hora de darte oportunidades de entrada al mercado y ser un aliado en tu día a día. Es decir, como conclusión y mi recomendación, lo que yo te recomiendo es que tengas ese robot, o llámalo como tú quieras, que lo tengas como ayuda y que te ayude a confirmar las operaciones, pero que seas tú el que al final des el último clic y el paso para entrar o no. Ya que al igual que hemos explicado que no tiene esas emociones que te pueden hacer entrar o salir en el mercado o confirmar o no la operación, también debes de tener en cuenta que él no entiende de la volatilidad, no entiende de lo que hay alrededor y si hay unas épocas que haya una pandemia, haya una crisis, haya una guerra, hay algún tipo de conflicto que económicamente pueda hacer caer la moneda, alguna de las monedas o criptomonedas o el mercado en general, pues ese robot no lo va a saber. Entonces tenlo en cuenta sobre todo de cara a futuro. Es decir, que el robot, vale, sí, está muy bien, tiene unas condiciones muy claras y muy preestablecidas, pero él no entiende de emociones, no entiende del entorno. Por lo tanto, yo siempre lo que recomiendo es que seas tú el que al final tengas la última opción para entrar o salir del mercado.